Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al módulo 3 del curso de Microbiota 2024 que estamos llevando a cabo gracias al gentil patrocinio de MD Pharma, quien ha colaborado para este esfuerzo educativo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Vamos a hablar de microbiota y asma y vamos a hablar del eje intestino-pulmón. Es importante que nosotros tengamos presente, ¿verdad?, que el sistema inmunitario intestinal constituye la parte más extensa y compleja del sistema inmune. Este intestino se expone diariamente a una enorme carga antigénica, y debe ser capaz de distinguir entre patógenos invasivos y antígenos inocuos que son procedentes de los alimentos y de las bacterias comensales. Esta barrera intestinal posee mecanismos de defensa que limitan el acceso de sustancias nocivas al organismo. Diversos elementos como son las enzimas digestivas pancreáticas, el epitelio intestinal y la microbiota intestinal forman parte de esta. La barrera más efectiva, sin embargo, está constituida por el tejido linfoideo asociado al intestino, conocido como GALT. El GALT se divide en dos compartimentos: un GALT difuso, que es efector de la respuesta inmunitaria, y un GALT organizado, que es inductor de la respuesta inmunitaria intestinal. El GALT difuso está integrado por poblaciones de linfocitos dispersas en el entramado epitelial, linfocitos intraepiteliales, o en la lámina propia intestinal, que son linfocitos de la lámina propia, que se conocen como los LPL. El GAL organizado, que es el inductor de la respuesta inmunitaria intestinal, está constituido por folículos linfoides aislados, ¿verdad? Folículos linfoides aislados asociados a las placas de Peyer y a los ganglios linfáticos mesentéricos. Estas placas de Peyer están distribuidas a lo largo del tubo gastrointestinal y los folículos linfoides están distribuidos de manera aislada en el tejido linfoideo asociado al intestino. Sin embargo, en el ilion, estos folículos se agrupan para formar las placas de Peyer. Las placas de Peyer tienen una forma ovalada y están distribuidas irregularmente en el ilion. Estas placas de Peyer son estructuras de tejido linfoide que participan en la respuesta inmune del intestino delgado ante la presencia de algunos microorganismos. Van a actuar como centros de activación de linfocitos, desencadenando la producción de anticuerpos y la regulación de la respuesta inmunitaria local. Usualmente están ubicadas bajo la mucosa del tracto gastrointestinal, específicamente en la lámina propia del intestino delgado. Estas placas de Peyer representan uno de los órganos linfoides de mayor tamaño del cuerpo, ya que en ellos se encuentran casi el 70% de las células inmunes del organismo. Cada folículo linfoideo de alguna placa de Peyer está compuesto a su vez por linfocitos y otras células accesorias. Y aunque no tiene una estructura definida ni organización particular, su función es esencial para mantener la salud intestinal y prevenir infecciones, no solamente a nivel intestinal, sino a nivel general. Ahora bien, este tejido linfoideo va a estar separado del lumen intestinal por una monocapa de células que se conoce como epitelio asociado al folículo, con las siglas de FAE, y está formada por células epiteliales columnares, las células M, los linfocitos intraepiteliales y algunas células secretoras de moco conocidas como las goblet cells. También las células M, que son unos enterocitos que están especializados en la captación de antígenos luminales, carecen de recubrimiento glicocálix y en su superficie luminal presentan unos pliegues en lugar de microvellos característicos del resto de los enterocitos. Por debajo del epitelio asociado al folículo yace una región difusa que se denomina cúpula subepitelial, que está integrada básicamente por células dendríticas y algunos macrófagos. Estas áreas interfoliculares están compuestas por linfocitos T, mayoritariamente de tipo colaborador o helper, conocidos como TH, por células dendríticas maduras y por macrófagos.
Justamente inmersos en estas placas de Peyer se encuentran multitud de folículos integrados por linfocitos B y IgM positivos que van a ser precursores de células plasmáticas que se encargan de producir la inmunoglobulina A, y en los centros germinales de estos folículos se generan linfocitos B con inmunoglobulina A positiva que son de memoria. A diferencia del resto de los órganos linfoides, las placas de Peyer solo presentan vasos linfáticos eferentes. Este es un linfático mesentérico. Acá tenemos los ganglios linfáticos que se dividen estructuralmente en la corteza, la paracorteza y la médula. Vemos acá cómo está la corteza y la médula. Aquí tenemos el vaso linfático eferente, que es solamente uno. Ahora bien, los linfocitos intraepiteliales del GAL difuso residen en los espacios intraepiteliales del intestino, bajo las uniones estrechas y por encima de la membrana basal. Tienen un fenotipo activado que es típico de célula efectora de memoria, con capacidad inmunorreguladora y que proporciona una respuesta inmediata y muy efectiva sobre las células epiteliales infectadas. Estos linfocitos intraepiteliales desempeñan un papel crucial en la prevención de la sensibilización a antígenos luminales, es decir, son mediadores del proceso de tolerancia oral. La lámina propia, que está comprendida entre el epitelio y la muscularis mucosa, contiene una cantidad de células plasmáticas que se van a encargar de producir IgA, linfocitos T, principalmente linfocitos TH, y otros tipos de células como son los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos. Ahora bien, las dos poblaciones efectoras mucosales, que son los linfocitos intraepiteliales y los linfocitos de la lámina propia, se hallan bajo la influencia de la microbiota intestinal, que contribuye justamente al desarrollo de su función inmunitaria. La microbiota va a promover la expansión y adquisición de la actividad citotóxica de los linfocitos del epitelio intestinal y va a desarrollar un papel muy importante en la inducción y mantenimiento de la tolerancia oral frente a antígenos presentes en la dieta mediante la potencialización que realiza de la producción de IgA por parte de los linfocitos de la lámina propia. Ahora bien, algunos microorganismos comensales también interaccionan con las células presentadoras de antígeno del epitelio y la lámina propia, promoviendo una interacción diferente de los linfocitos TH e inducen de esta forma a la activación de células reguladoras, y con ello se desarrolla la tolerancia ante estos microorganismos de la microbiota intestinal. Hay una serie de antígenos luminales que pueden penetrar en la mucosa intestinal y alcanzar el GALT a través de diferentes vías. La entrada puede ser a través de células M presentes en las placas de Peyer, que constituye probablemente la vía más conocida. Sin embargo, la membrana apical de las células M está diseñada para favorecer la adhesión y captación de antígenos luminales como macromoléculas, partículas adhesivas, virus y bacterias. También pueden captar ciertas proteínas alimentarias e inmunoglobulina A. Las células M van a internalizar el antígeno luminal mediante mecanismo de endocitosis o por un mecanismo de fagocitosis, y van a transportar estos antígenos a través de sus vesículas hacia la membrana vasolateral, donde van a ser liberados al espacio extracelular. Esta membrana vasolateral de las células M presenta una profunda invaginación o bolsillo, como lo vemos acá, que alberga linfocitos y macrófagos, que van a ser los encargados justamente de procesar estos antígenos para la posterior presentación antigénica. Ahora bien, los enterocitos son también capaces de captar los antígenos solubles que llegan a la superficie celular y de procesarlos, y de esta manera presentarlos a los linfocitos T. Esta captación de antígenos luminales
también puede producirse mediante un mecanismo paracelular o a través de los espacios entre los enterocitos, donde las células dendríticas van a jugar un papel muy importante proyectando sus dendritas. Acá tenemos las células petales. Entonces, vean qué interesante, y esto es lo importante de esta parte. Como un TH, un linfocito TH virgen, de acuerdo al estímulo que reciba, van a convertirse en linfocitos TH1, TH2 o TH17, y que son los efectores, pero también a través de la producción de interleuquina 17, TGF beta, van a producir una cantidad de linfocitos T reguladores que van a mantener el equilibrio y van a prevenir o de alguna manera van a frenar la reacción alérgica que se puede presentar a nivel intestinal o reacción inflamatoria. Ahora bien, todos sabemos que la IgA es la inmunoglobulina más abundante presente en la mucosa intestinal, del 80 al 90%, y va a desempeñar un papel muy importante como la primera defensa frente a toxinas y a la colonización o invasión de patógenos. Se va a sintetizar esta inmunoglobulina A principalmente en la lámina propia del intestino en respuesta a la activación de linfocitos T de las placas de Peyer. Para que todo esto se logre, es necesario una adecuada salud intestinal, ya que la microbiota juega un papel primordial en la salud intestinal e inmunológica. Cuando nosotros tenemos disbiosis e inflamación, bueno, vamos acá al lado de la homeostasis, vamos a tener una diversidad muy alta de bacterias o de microorganismos, vamos a tener un aumento de los ácidos grasos de cadena corta y vamos a tener también un aumento de los T reguladores. De esa manera existe, no solo a nivel intestinal, sino a nivel general, y el pulmón es esto, es un órgano en el cual esto ocurre, una respuesta antiinflamatoria. En tanto que cuando nosotros tenemos una diversidad baja y hay disbiosis, vamos a tener una respuesta muy alta, ¿verdad? Donde van a empezar a actuar estas células, pero estas toxinas, citoquinas, interleucina 4, interleucina 10, 13, se van a producir una célula de cantidad de células B y vamos a tener una respuesta de tipo TH2 con disminución de ácidos grasos de cadena corta, y esto a nivel general nos va a dar un aumento de la inmunoglobulina E y una respuesta proinflamatoria, y eso es justamente lo que nosotros vemos en la enfermedad alérgica como el asma, la rinitis y la dermatitis atópica. ¿Existe el eje intestino-pulmón? ¿Hay algo que conecta ese intestino con el pulmón? Pues vamos a ver una serie de evidencias que nos dicen que sí. Bueno, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que existen otros microbiomas y justamente el tracto respiratorio tiene un microbioma también, un microbioma que está relacionado de forma muy importante. Es claro, ¿verdad?, que desde el embarazo, de acuerdo a una serie de condiciones que se presenten, como son las infecciones, las alergias, cómo sea el metabolismo del embarazo, la exposición a alergenos como el polen, las mascotas, el humo, etcétera, la dieta que tenga pre y probióticos, la higiene, todo esto influye en la microbiota, ¿verdad? Si el bebé nace por cesárea, si se alimenta con leche humana o se alimenta con fórmula, pues esto va a tener una serie de factores. Pero es importante que, como lo mencionamos anteriormente, una microbiota sana que se va a desarrollar a lo largo de los primeros 3 años, ¿verdad? Más o menos. Es una microbiota diversa, una microbiota que nos va a favorecer una respuesta antiinflamatoria. En tanto que una microbiota poco diversa con disbiosis nos va a favorecer una respuesta de tipo proinflamatorio, ¿verdad? Y en ese sentido, todos estos factores asociados definitivamente a la dieta, al consumo no de prebióticos y probióticos y al ambiente puede desarrollar lo que se dé la respuesta alérgica. El sistema inmune materno es muy importante, ¿verdad? Es un sistema inmune muy importante porque tiene mucho que ver en esa ventana prenatal, ¿verdad? En la cual pues puede haber antibióticos maternos, ambientales, cómo está el estado inmune de esta madre. Todo esto va a influir definitivamente, así como la microbiota materna y la vía de nacimiento, en el desarrollo del sistema inmune del niño, donde nosotros definitivamente vamos a tener una microbiota temprana con una serie de factores que van a favorecer una inmunidad innata, van a educar de alguna forma el sistema inmune
a través de toda esta respuesta que vimos a nivel intestinal para que haya un desarrollo que impacte la respuesta adaptativa inmune. Y esto básicamente, ¿verdad? Cuando hay una disbiosis, vamos a tener un aumento de TH2, un aumento de TH17 y una respuesta de T reguladores que van a impactar definitivamente la vía aérea y pueden desarrollar una enfermedad en la que predomina la IgE, como es el asma. Este estudio que lo traigo para hablar un poquito de este eje intestino-pulmón y cómo hay evidencia. Este es un estudio que lo que se vio es el microbioma respiratorio de la vía aérea y el desarrollo de displasia broncopulmonar en niños prematuros. Básicamente ellos valoraron desde el punto de vista de las óbicas la displasia broncopulmonar y definitivamente hay una influencia genómica, transcriptómica, proteómica y microbiómica, ¿verdad? Como vemos aquí, y vemos que dentro de la microbiómica hay una disbiosis que envuelve a estos niños, como vamos a ver más adelante. Entonces, la representación de varias vías de señalización implicadas en el desarrollo pulmonar normal y desordenado, y la microbiómica es uno de ellos, va a favorecer la angiogénesis, la inflamación y la trevicación alveolar, que definitivamente es lo que lleva a la displasia broncopulmonar. Ahora bien, nosotros tenemos diferentes formas de diagnosticar la coriamnionitis, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en presente. Ahorita vamos a ver por qué. Puede ser a nivel de una forma clínica, histológica, definitivamente un bebé prematuro. Vemos como todas estas cosas se unen. Y si ese bebé tiene un cultivo positivo, o si hay a nivel del líquido amniótico organismos o mediadores inflamatorios, todo esto va a llevar a una respuesta inmune inflamatoria del bebé. Esta publicación de hace unos años, donde se ve la vía aérea, la microbioma de la vía aérea al nacer, ellos lo que hicieron fue evaluar la microbiota de las vías aéreas de recién nacidos de extremado bajo peso y recién nacidos de término al nacer. Y entre las primeras 6 horas y en el recién nacido con displasia broncopulmonar, ¿verdad? Extremadamente bajo peso con displasia broncopulmonar, establecida por aspirado traqueal, ¿verdad? Estéril a través del tubo. Si bien se recolectaron 150 muestras, solo se incluyeron 51, 23 de niños de extremado bajo peso al nacer, 10 de término, 18 con displasia broncopulmonar establecida. Y se incluyeron solamente aquellas muestras con más de 1000 lecturas de secuencias bacterianas. Los recién nacidos de término estaban intubados por otras patologías y y ninguno de ellos tenía signos de aspiración de mecón. Entonces, el diagnóstico de coriamnionitis en estos niños se hizo por histopatología y todas las madres que la padecieron recibieron terapia antibiótica prenatal. Todos los recién nacidos de extremado bajo peso alcanzaron las 36 semanas, 10 de ellos desarrollaron displasia broncopulmonar y 13 de los restantes no le desarrollaron, que fueron los llamados predispuestos y los resistentes. Y se estableció un grupo en Filadelfia de validación con 14 niños de extremado bajo peso al nacer, en total 7 en cada grupo. Entonces, cuando se compararon las microbiotas de estos niños, ¿verdad? De cada uno de los grupos, vemos cómo hay una variación importante en estos bebés y vemos acá cómo está la diferenciación, ¿verdad? De cada uno de ellos, ¿verdad? El de término, el de bajo peso y el de la displasia broncopulmonar de acuerdo a la diversidad de Shannon. Entonces, ellos que vieron que la abundancia relativa de lactobacilos en niños de extremado bajo peso al nacer y fue significativamente más alta la cantidad de lactobacilos, la abundancia, tanto en el grupo de cohorte como el de validación, el de estudio como el de validación, ellos vieron que era significativamente más alta la abundancia relativa de lactobacilos en aquellos niños que fueron resistentes a la displasia broncopulmonar que los que fueron predispuestos. Y ellos vieron exactamente la misma variación, como dijimos anteriormente, en el grupo de corte. Entonces vemos cómo esta microbiota definitivamente tiene un papel importante. Ahora,
Los cambios que se vieron en los niños que presentaron displasia pulmonar, pues aquí están cada uno de los pacientes al día 1, al 7, al 8, al 21 y después del 21 al 40. Vemos las modificaciones que existen en cada uno de estos grupos en la microbiota respiratoria. Entonces, de los resultados, ellos encontraron que al nacer, encontraron establecido en vías respiratorias una microbiota diversa y similar tanto en recién nacidos prematuros como a término, que era más diversa y diferente de los lactantes prematuros de mayor edad con displasia broncopulmonar. También encontraron cambios disbióticos temporales constantes en la microbiota de las vías respiratorias de lactantes extremadamente prematuros desde el nacimiento hasta el desarrollo de la displasia broncopulmonar. Y que el género Lactobacillus disminuyó al nacer en lactantes con coriaminoides y en recién nacido de pretérmino que posteriormente desarrollaron enfermedad pulmonar. Y ellos consideran que los resultados sugieren la adquisición fetal de una microbiota de vías aéreas. Especulan que ese microbiota temprana de vías aéreas podría impactar el desarrollo del sistema inmunológico del pulmón y esa disbiasis sentar las bases para enfermedad pulmonar posterior. Ahora bien, es claro que la visión de un tradicional que hemos tenido durante mucho tiempo de un tracto respiratorio inferior del sujeto sano era de un lugar sin ningún tipo de germen. Este concepto se ha visto desplazado gracias justamente a que se ha podido secuenciar el ADN de gérmenes, abriendo así la posibilidad de estudiar el microbioma pulmonar. Y acá tenemos un gráfico que nos ilustra pues cómo se hace justamente esto. Y se demostró que presenta una carga bacteriana que definitivamente es inferior a la del tracto digestivo y que esta carga bacteriana puede variar en función del método empleado para su estudio, sea expectoración, aspiración, la broncoalveolar. Pero lo que sí es claro, ¿verdad? Es que existe un microbioma pulmonar que es totalmente normal. Ahora bien, esto tiene relación con salud pulmonar, la microbiota inmunidad, pues claro, vean qué interesante esta publicación de hace unos años, donde se ve, aquí tenemos al niño amamantado, ¿verdad? Existen factores que influyen, como la genética materna, la geografía y la estación. Vamos a tener unos niños que consumen oligosacáridos de la leche humana a través de la leche materna y existe una microbiota también de la leche humana que va a ser influenciada pues por varios motivos. Uno, la obesidad materna que se ha visto que modifica. Si toma de alguna forma la leche materna de forma indirecta, o sea que no es directa al seno, o el sexo de la persona. Básicamente nosotros vamos a ver que a través de estas cosas el niño va creciendo y va haciendo una microbiota diversa y estable que ayuda a la maduración del sistema inmune, perdón, y de esa forma lleva a una salud pulmonar. Ahora bien, el microbioma del pulmón sano es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? El sujeto normal aloja un microbioma filogenéticamente diverso en el árbol broncopulmonar con firmicutes, bacteroidetes y proteobacterias como sus hilos más frecuentes, siendo los géneros más comunes Streptococcus, Pseudomonas, Veillonella y Prevotella. Y presentan una frecuencia baja de unidad taxonómica operacional correspondiente a microorganismos potencialmente patógenos como son los del género Haemophilus. Este señor Hilty y sus colaboradores encontraron que las vías aéreas inferiores no son estériles, con aproximadamente 2000 genomas bacterianos por centímetro cúbico de superficie muestrada. Ellos reportaron que el árbol traqueobronquial contenía un microbioma que difiere, al de las narinas y la orofaringe y difiere también si está en salud y enfermedad. En personas sanas, los colonizadores van a ser bacteroidetes como la Prevotella. En tanto, proteobacterias como especies de Haemophilus, Moraxella y Neisseria se asocian en pacientes que tienen EPOC y que tienen asma. Entonces, nosotros tenemos definitivamente un eje intestino-pulmón que va a ser influenciado como todo por la microbiota, pero que desde el intestino
van a generarse una serie de células inmunes, de citoquinas, de hormonas, de micronutrientes, de microbios, de metabolitos, de estos microbios, que van a impactar desde el punto de vista de la inmunidad y la microecología en el pulmón. Entonces, este eje definitivamente tiene mucho que ver, sobre todo desde el punto de vista de la modulación inmune que existe desde el intestino. Ahora bien, si nosotros comparamos la microbiota, ¿verdad? De estos dos grupos, un grupo sano y un grupo enfermo, vamos a tener esa microbiota intestinal, ¿verdad? Vamos a tener una serie de alteraciones en esta microbiota cuando la persona tiene enfermedad, como pues el aumento de proteobacterias, el aumento de firmicutes, la disminución el equiparamiento de actinobacterias y disminución de bacteriodetes en comparación con el grupo sano. Esto también va a llevar a que haya una serie de metabolitos, como son los ácidos grasos de cadena corta, que vemos que son muy diferentes, ¿verdad? Al grupo cuando hay enfermedad. Y va a haber también un envío, una expansión de bacterias mayor en este grupo, ¿verdad? Y todo esto definitivamente va a ser muy influenciado por el ambiente y por los alergenos, las virus, las bacterias, etc. Esto es lo que se ha llamado en algún momento la hipótesis de los viejos amigos, donde definitivamente el tener una microbiota estable va muy asociado con vivir en una zona rural, en el campo, con un ambiente diferente, exposición ambiental diferente en útero, ¿verdad? Que nos va a llevar básicamente, si tenemos esta parte comparado con este otro lado, donde tenemos una dieta más occidentalizada, cuando hay contaminación, más exposición a virus y a cuadros de sinusitis, pues vean qué interesante. De este lado, con los viejos amigos, con esas bacterias buenas, ¿verdad? Comparado con estas bacterias de este otro lado, tolerancia y salud, en tanto acá inflamación y asma y alergia, porque hay un desbalance. Si nosotros vemos esta balanza, lo veríamos así. Cuando yo tengo mayor incidencia en el desarrollo de asma, definitivamente el ambiente urbano, el parto por cesárea, alimentarse con fórmula, en menos contacto con otras personas, la utilización de antibióticos y el fumado definitivamente va a incrementar ese riesgo. Pero yo puedo, haciendo cambios en general, de tener más contacto con otras personas, que el parto sea vaginal, vivir en una zona rural, favorecer la lactancia materna, tener una serie de bacterias, ¿verdad? Como las que vemos ahí que son beneficiosas y una serie de compuestos, pues definitivamente desde etapa muy temprana, desde niño, yo puedo inclinar la balanza hacia la prevención y evitar justamente el aumento de las enfermedades crónicas no comunicables, dentro de las cuales el asma y la alergia son probablemente las más comunes. ¿Es importante la microbiota intestinal temprana en el desarrollo de patología pulmonar? Pues pareciera que sí. Veamos el papel de la disbiosis en este estudio de la doctora Mariclera Arrieta que realizó en Ecuador. Básicamente ellos tomaron muestras de heces a los 3 meses de niños en una zona rural de Ecuador y los siguieron y vieron a los 5 años qué evolución tenía. Vean, vamos a ver estos bastoncitos rojos que son las bifidobacterias, que son las bacterias que como hemos visto predominan en las primeras años de vida. Vean que cuando tenemos un aumento justamente de esas bifidobacterias, comparado, vean la comparación de los gráficos, ¿verdad? Aumento y disminución de cada una de las cosas, sobre todo, vean estos ácidos grasos de cadena corta, este metabolito microbiano como el acetato. Vean que los niños que tenían disbiosis a los 3 meses, comparado con los que no, tenían más sibilancias atópicas a los 5 años. Entonces, definitivamente la microbiota intestinal tiene mucho que ver en el desarrollo posterior. Este otro estudio que es muy interesante, donde vamos a ver la maduración del microbioma intestinal y el riesgo de asma en la niñez. Acá tenemos básicamente en anaranjado es el grupo con asma y en verde el grupo con no asma. Tenemos aquí todos, aquí es la madre asmática y aquí la madre no asmática. Entonces, ¿qué básicamente nosotros vamos a ver? Pues veamos, ¿verdad? La diferencia que existe definitivamente en la distribución de las bacterias. Y cuando lo vemos acá,
vamos a tener el clúster número 1 y el clúster número 2, ¿verdad? Que no tiene relación con asma. Vean cómo en todos los grupos, pues definitivamente los que tenían el tipo 1, digámoslo así, en su microbiota intestinal, pues tenían más asma. Pero vean que cuando la mamá era asmática, esta alteración en la microbiota intestinal tenía una incidencia mayor en el desarrollo de asma persistente, no así cuando la madre no es asmática. Entonces, una vez más, tiene mucho que ver la microbiota, pero tiene que ver también todos los otros factores, en este caso, la genética es lo que influye. Ahí lo vemos más claro, ¿verdad? Como hay un cambio, vean, con una P estadísticamente significativa. Ahora, desde el punto de vista también de esta relación, vean qué interesante. Cuando hay una dieta rica en fibra, hay un cambio en la proporción de firmicutes y bacteroidetes. Esto va a llevar a un aumento de ácidos grasos de cadena corta, sobre todo el propionato, y se van a generar a nivel de médula ósea una mayor cantidad de precursores de macrófagos y células dendríticas que van a llegar al pulmón y van a producir una siembra de células con alta capacidad fagocítica y en general con una capacidad alterada para promover la función efectora de las células TH2. Por lo tanto, al no haber menos células TH2, hay menos inflamación. Si nosotros comparamos este grupo con la dieta control y este grupo con la dieta baja en fibra, perdón, vean cómo el proceso inflamatorio a nivel pulmonar en estos ratones es mucho mayor. Vea la cantidad de interleuquina 4 en el grupo control versus el grupo bajo, de interleuquina 5, interleuquina 17A y interleuquina 13, todas proinflamatorias, están altas. También vemos cómo los niveles de IgE total eran mayores en el grupo con una dieta baja en fibra, así como la cantidad de eosinófilos y de linfocitos. Y vean lo que es a nivel pulmonar la inflamación desde el punto de vista a nivel bronquial, como es mucho mayor en el grupo bajo en fibra. También tenemos lo contrario. Se hizo un estudio de un grupo control y un grupo con una dieta alta en fibra. Y vean que ocurrió lo contrario. Menos eosinófilos, menos linfocitos y desde el punto de vista de resistencia a la vía aérea, había una menor resistencia a la vía aérea en el grupo que recibió una dieta rica en fibra. Entonces vean cómo este proceso de instauración de una microbiota intestinal sana tiene mucho que ver con el desarrollo de enfermedades pulmonares. Acá tenemos también este otro estudio donde vemos la relación de salud intestinal y asma. Acá tenemos, bueno, el grupo asmático, el grupo no asmático. Y vean qué interesante, porque esto lo que se vio fue el número de cursos de antibióticos que recibieron, 0, un curso, 2 y 3. Definitivamente, a mayor cantidad de antibióticos, mayor fue la incidencia de asma. Y cuando vimos qué pasó, hay una reducción de estas bacterias en pacientes con antibióticos y asma, y acá un aumento de estos otros. Y como vemos acá, la diversidad era muy diferente en el grupo asmático que el no asmático. Esto definitivamente tiene mucho que ver una vez más con todo lo que es el ambiente, la dieta, la contaminación, lactancia materna, vía de parto, etcétera, desde este punto de vista. En esta otra publicación de hace 10 años, ellos vieron que una baja diversidad en la microbiota intestinal en la etapa temprana de la vida precede al asma en la edad escolar. Estas son la diversidad de Shannon a la semana, al mes, a los 12 meses, y esta la de Pillow, donde básicamente con P's estadísticamente significativas se vio que la diversidad total de la microbiota intestinal durante el primer mes de vida se asoció con asma a los 7 años de edad. Y acá tenemos los factores que pueden tener una influencia crítica en la patogénesis y el fenotipo del asma a través de efectos en los microbiomas intestinales y respiratorios. Y como hemos hablado, ¿verdad? Son prácticamente los que tienen mucho que ver, ¿verdad? Pero una ventana crítica definitivamente que es este grupo, ¿verdad? Este grupo en el primer año de vida, donde definitivamente tenemos que
cuidar mucho, bueno, y también la concepción y preconcepción, pero esta ventana crítica donde nosotros podemos establecer una microbiota intestinal sana es muy importante. Ahora, esta publicación es también muy interesante porque ellos lo que vieron fue la utilización de antibióticos durante la infancia y los cambios en la microbiota nasal y el desarrollo de asma. Es un estudio basado en la población, ¿verdad? Estos son de una población basada en un estudio de cohorte basado en población, este de bajo riesgo y este de alto riesgo, donde acá tenemos los diferentes géneros de estas bacterias. Entonces nosotros vemos acá el cambio que hay. Entonces, ¿qué se vio? Vean qué interesante. El efecto de los antibióticos en niños de 0 a 11 meses y el riesgo de desarrollar asma después. Vean, de acuerdo al patrón del microbiota nasal. Aquí tenemos los tratamientos de antibióticos, ¿verdad? Mayores de 2 y antibióticos de amplio espectro mayores de 1. Ese es el efecto total, el efecto natural y el efecto indirecto, definitivamente con índices de confianza importantes desde el punto de vista de desarrollo de asma. Ahora, ellos encontraron también que diversas microbiotas bacterianas de las vías respiratorias nasales se relacionan con la exacerbación en pacientes pediátricos asmáticos, ¿verdad? Acá es un grupo bastante grande donde se ve el incremento de infecciones de vías respiratorias, ¿verdad? Por rinovirus, el disminución, bueno, aquí rinovirus y AIC, y aquí los niños pequeños, donde ellos prácticamente podemos ver cómo hay una disminución en la enfermedad respiratoria de acuerdo a las bacterias que tengamos. Vean qué interesante. Acá tenemos estas bacterias que conocen hemófilos, alococos, bacterias estafilococos, disminuyen el riesgo, en tanto que estos otros, como moraxella y estreptococos, incrementan el riesgo asociado sobre todo a infecciones virales de desarrollar, específicamente el rinovirus, de desarrollar asma, y eso está muy bien demostrado con el rinovirus. Existe también una asociación entre el microbioma intestinal y la enfermedad alérgica, eczema y asma, ¿verdad? Aquí básicamente ellos lo que vieron es que una mayor abundancia relativa de bacteroideáceos, de clostridiáceos y de enterobacteriáceos y una menor abundancia de bifidobacterias y lactobacilos se asocia con el desarrollo de sensibilización alérgica, eczema y asma en estas poblaciones. Y esta asociación es menos constante en los niños mayores que en los recién nacidos, lo que sugiere, y lo hemos hablado mucho de esa ventana de oportunidad, que la exposición microbiana en las primeras etapas de la vida juega un papel más importante. Y acá tenemos, ¿verdad? Esta publicación que nos habla, bueno, de la genoma del huésped, de la inmunología, todas estas cosas que vemos acá, de la microbiota tanto respiratoria como intestinal, la presencia de inflamación eosinofílica versus no eosinofílica y los diferentes fenotipos de asma, ¿verdad? Que van a influenciar, vean qué interesante, esto también va a influir en la respuesta o no al tratamiento, vean qué interesante este grupo donde tiene que ver mucho la microbiota, va a responder a los corticosteroides, en tanto en este otro grupo, pues es un poquito diferente. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Ahora, la microbiota temprana, en la infancia temprana y las alteraciones metabólicas afectan el riesgo de desarrollar asma, ¿verdad? Entonces nosotros acá tenemos, vean qué interesante desde el punto de vista de acetato, butirato y propionato, perdón, y butirato. Y acá tenemos los diferentes grupos, un grupo control, atopia y sibilancias, atopia solo y sibilancias solamente, y vemos los diferentes géneros bacterianos. Entonces ellos midieron también los niveles de acetato en ambos grupos, ¿verdad? Y lo midieron de acuerdo a las diferentes bacterias a los 3 meses y al año de edad, ¿verdad? ¿Cuál era la producción justamente? ¿Cuál era, perdón, el patrón respiratorio? Entonces, ellos vieron que durante los primeros 100 días de vida, la abundancia relativa de los géneros Lagnospira, Veillonella, Faecalibacterium y Rhotia
disminuyó significativamente en los niños con riesgo de asma y estuvo acompañada de niveles reducidos de acetato fecal y de regulación de metabolitos enterohepáticos. Entonces, esta disminución que se vio en estos grupos de bacterias fue coincidente justamente con esta disminución de estos metabolitos de ácidos grasos de cadena corta, que son producidos justamente, son metabolitos de la microbiota. Entonces, esa relación temprana, esa disbiosis temprana, se relacionó con asma y sibilancias atópicas. Esto es muy interesante porque se ha visto en modelos experimentales que la infección persistente con Helicobacter pylori reduce significativamente los marcadores de asma y alergia, incluyendo la respuesta TH2 pulmonar excesiva y también los niveles altos de citoquinas TH2 como interleuquina 5 e interleuquina 3. Van a haber también niveles sistémicos anormalmente altos de alergeno IG específica. Va a haber una sinofilia broncopulmonar y va a haber una hiperplasia de células caliciformes y la producción excesiva de moco asociada. ¿Verdad? En la infección persistente, entonces, es un tema a nivel intestinal, pero que influye directamente sobre el pulmón, ¿verdad? Con aumento del proceso inflamatorio. También se vio en esta publicación de hace unos años que los niveles altos de calprotectina fecal a la edad de 2 meses es un marcador de inflamación, como marcador de inflamación intestinal, es un predictor de dermatitis atópica y asma a los 6 años de edad, ¿verdad? Esto básicamente lo que se vio es que a los 2 meses de edad una calprotectina fecal alta predijo asma y enfermedad atópica a los 6 años de edad y se relacionó con una abundancia baja de siricha que ocasiona activación alterada de interleuquina 10, lo que favorece la inflamación intestinal. Este es un estudio diseñado básicamente donde se vio a niños con asma atópica sin uso de esteroides, atópica solo y no atópicos, ¿verdad? Se les realizó una broncoscopía y se randomizaron para la utilización de fluticasona versus placebo por 6 semanas y se hizo una broncoscopía posterior. Ellos encontraron una asociación con las diferencias en el microbioma bacteriano bronquial, donde tenemos diferentes géneros, como vemos acá. Básicamente, ellos vieron que este grupo, había un grupo que tenía niveles altos de TH2 y niveles bajos de TH2, donde definitivamente tenía mucho que ver con la respuesta a la fluticasona, y esto tiene mucho que ver con el microbioma bronquial que se tenga. Ellos también vieron que la alteración del microbioma, ¿verdad? Atenúa la respuesta inflamatoria en el asma. Esta es una publicación de un grupo básicamente un grupo control, entonces que se le puso albúmina, otra albúmina, eh, eh, con esta otra sustancia y esta acitromicina más albúmina, ¿verdad? Que esa era básicamente ver la comparación que existía. Acá tenemos las diferentes citoquinas, ¿verdad? Y acá tenemos la abundancia relativa de cada una de las bacterias. Vean, los clostridiales estaban más elevados. Vean lo que era los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato, butirato, eso butirato. Entonces, esto definitivamente había una alteración y la citromicina jugaba un papel importante y eso probablemente eso tenía mucho que ver con la atenuación de la respuesta inflamatoria que se ha visto descrita con acitromicina en los pacientes con problemas broncopulmonares, sobre todo de tipo inflamatorio como la bronquitis crónica, el EPOC y el asma. Existe también un microbioma, ¿verdad? Y es el microbioma fúngico y hay una relación con asma. Este es otro estudio de la doctora Arrieta. Básicamente, bueno, se tomó el microbioma del recién nacido intestinal en la niñez y adultez y no se tomó el microbioma pulmonar del recién nacido, pero sí en los otros grupos, ¿verdad? Y se vio los diferentes tipos de hongos, ¿verdad? Donde Saccharomyces era Saccharomyces setalis era el más común, pues los diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vieron? Vean qué interesante. Ellos vieron que cuando se dan antimicrobianos en edad temprana,
hay una alteración en el microbioma fúngico intestinal y esto va a llevar a que posteriormente, con la exposición ambiental a hongos, se pueda desarrollar el asma. O sea, esta alteración que se produce por los antimicrobianos microbianos es muy importante. Y es que tenemos que tener presente que los antibióticos, no, si bien actúan sobre las bacterias, lo que hacen es producir una disbiosis general, no solamente de bacterias. Entonces, esa disbiosis que se ocasiona con antibióticos en el microbioma fúngico puede desarrollar con la exposición ambiental a esto asma posteriormente. Este es un estudio que si bien es bastante cargado, me gusta mucho porque nos habla acerca de la hipótesis de la higiene y el desarrollo del asma, ¿verdad? Donde vean los factores protectores, ¿verdad? Ser el más pequeño, nacer por vía natural, tomar lactancia materna, vivir en el campo, pues con contacto con todas estas cosas, exposición microbiológica, ¿verdad? Es importante. Tener pues definitivamente un estatus social alto pues ayuda también porque hay mejor acceso a tratamientos, etcétera, y otros factores ambientales. Y acá tenemos todo lo contrario, lo que favorece o es un factor de riesgo para el desarrollo. Me vean que la disbiosis en la microbiota, las infecciones virales frecuentes, el poco contacto con el mintos, infecciones por el minto, etcétera, favorece el desarrollo de asma. Esta filmina me gusta porque la he usado en varias charlas y me parece interesante porque dice un párrafo que está en este artículo de diciembre de 2019, una predicción para la medicina del futuro es que para las visitas de control del bebé, los futuros pediatras examinarán tanto a los bebés como a sus pañales. Determinarán si ese bebé tiene la microbiota ideal para su genotipo y otros marcadores. De lo contrario, administrarán los microbios faltantes para optimizar su trayectoria de salud a lo largo de la vida. Los médicos seguirán los parámetros microbiológicos durante la infancia, ajustando según sea necesaria para continuar con la optimización. Esto básicamente lo que quiere decir, y me parece importante recalcarlo, es que la microbiota temprana del bebé hay que cuidarla. Tenemos que favorecer un establecimiento de una microbiota sana desde el principio para evitar todo lo que vimos. Por eso hablé al inicio tanto del intestino y la inmunidad intestinal, porque esa inmunidad intestinal no solamente defiende, también ocasiona alteraciones que pueden llevar al desarrollo de enfermedades alérgicas a nivel general. Para terminar, es claro que hay una relación directa entre la microbiota intestinal y la inmunidad. ¿Hay relación entre la microbiota intestinal y la salud pulmonar? ¿Existe el eje intestino-pulmón? Sí, esa es la respuesta. Sí existe. Es claro y hay que tomarlo en cuenta que la disbiosis intestinal tiene repercusión en la vía pulmonar. Es necesario cuidar la microbiota. El asma, si bien es multifactorial, no hay duda de que la disbiosis intestinal tiene su papel y, muy importante, nos dirigimos a una medicina personalizada. Muchas gracias por la atención y espero que lo que hemos compartido hoy sea de utilidad y de aprendizaje para todos ustedes. Nos vemos muy pronto. Gracias. Jorge.